Te pasaste años encerrado entre paredes memorizando fechas que ya olvidaste, fórmulas que nunca usaste, reglas que no elegiste. Te enseñaron a sentarte a callar, a obedecer, a seguir instrucciones, pero nunca te enseñaron cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo leer un contrato, cómo salir de una deuda o cómo invertir tu tiempo en lugar de venderlo. Nunca. Nadie te habló del valor del dinero, del costo de la ignorancia financiera, de lo que significa depender de un salario para siempre. Aprendiste lo que otros decidieron que debías saber y lo que realmente te haría libre. Nunca estuvo en el plan oficial. Sabes resolver ecuaciones complejas, pero no cómo proteger tu dinero de la inflación. Sabes identificar poemas, pero no oportunidades de ingresos. Sabes analizar textos literarios, pero no cómo se construye la riqueza en la vida real. Y ahora que la vida te exige respuestas, te das cuenta de que no estás preparado. Y eso no fue culpa tuya. Fue diseño puro. Fue sistema puro. Porque un pueblo educado en finanzas no se endeuda, no se somete, no se controla fácilmente. Y si eso es verdad, entonces esta historia apenas comienza. ¿Por qué la escuela nunca te enseña a ganar dinero? Pasaste más de 15 años sentado en un aula escuchando reglas, resolviendo ejercicios, memorizando fechas y repitiendo conceptos que casi nunca aplicaste en la vida real. Te hablaron de historia antigua, de ecuaciones complejas, de fórmulas químicas, pero nunca nadie te enseñó qué es un ingreso pasivo, cómo se invierte el dinero, cómo evitar las deudas innecesarias o cómo crear activos que generen ingresos. Incluso mientras duermes te dijeron que estudiar era la clave para tener éxito, que un título te garantizaría estabilidad, que trabajar duro era suficiente. Pero nunca te explicaron que el sistema financiero no premia al que más se esfuerza, sino al que mejor entiende cómo funciona el juego del dinero. La escuela te enseña a obedecer, a seguir instrucciones, a llegar puntual, a repetir lo que ya fue dicho, a no fallar, a no arriesgar, a no hablar de dinero. Porque el dinero no es un tema escolar ni educativo. Te enseñan a competir por notas, a temer al error y a pensar que equivocarse es fracasar, y sin darte cuenta esa misma lógica se convierte en un freno cuando llegas al mundo adulto. La mayoría sale del colegio sin saber cómo manejar su dinero, sin entender cómo funciona un préstamo, una tarjeta de crédito, un contrato de alquiler o un impuesto. Creen que ganar dinero solo depende de tener un buen empleo, y que todo lo demás es demasiado complicado, peligroso o inalcanzable. Y eso no es culpa del estudiante ni del profesor. Es un fallo del sistema que fue diseñado para formar empleados, no emprendedores. Fue creado para alimentar un modelo de producción, no para liberar el potencial económico de las personas. El objetivo nunca fue enseñarte a ser libre, sino enseñarte a ser funcional, útil, obediente, silencioso y conforme. Y por eso, aunque estudies años y obtengas títulos, sigues sin entender cómo multiplicar tu dinero, cómo protegerlo o cómo hacer que trabaje para ti, porque eso no estaba en el programa académico. Nunca lo estuvo, y quizás nunca lo estará. La escuela nunca te habla de cómo generar ingresos sin depender de un salario. Jamás te muestra las rutas que llevan a la libertad financiera. No te explica que existen formas de ganar dinero que no requieren tu presencia física constante ni tu esfuerzo diario repetido. No te habla del interés compuesto, ni de cómo ahorrar de forma estratégica, ni de cómo invertir en activos que aumenten de valor con el tiempo. No te muestra cómo analizar oportunidades, ni cómo tomar decisiones financieras inteligentes. Tampoco te enseña a negociar, a vender, a construir una marca personal, a crear un negocio o a pensar como inversor. Todo eso está fuera del aula, fuera del currículo, fuera del sistema educativo, porque el sistema fue diseñado para otra cosa, no para empoderarte financieramente, sino para hacer de ti una pieza eficiente dentro de una estructura más grande, una estructura que necesita personas que consuman, no que construyan, que gasten, no que ahorren, que trabajen, no que generen riqueza. No te enseñan cómo funcionan los impuestos, ni cómo usarlos legalmente a tu favor. No te explican que el sistema premia a quienes entienden las reglas y no a quienes simplemente trabajan más duro. Nunca te dicen que puedes ser dueño de tu tiempo. Si aprendes a poner tu dinero a trabajar, no te enseñan a protegerte contra la inflación, ni a aprovechar los ciclos económicos, ni a prepararte para un futuro. Sin depender del gobierno ni de una pensión, no te enseñan que puedes fallar 100 veces y aún así construir algo poderoso si entiendes cómo funciona el dinero y cómo se mueve el valor en la economía actual. La escuela te enseña a responder a preguntas predefinidas, pero no a formular las preguntas correctas. No te entrena para cuestionar el modelo económico en el que vives, ni para ver más allá de las rutas tradicionales.
No te muestra casos reales de personas que han construido libertad financiera desde cero, sin títulos, sin herencias, sin contactos, solo con conocimiento, estrategia y acción. Tampoco te enseña que el dinero es una herramienta, no un objetivo, y que el tiempo es tu recurso más valioso, pero solo si aprendes a usarlo bien. Y así, millones de personas salen cada año con diplomas que no los preparan para lo más esencial que es sobrevivir y prosperar en el mundo real. Un mundo donde saber generar dinero, entender el valor y manejar los recursos, marca la diferencia entre libertad y dependencia, entre crecimiento y estancamiento, entre tomar decisiones y esperar órdenes. Lo que los ricos enseñan a sus hijos. Mientras la mayoría de los niños crece creyendo que el dinero es escaso, difícil de conseguir y peligroso de desear, los hijos de las familias ricas crecen con ideas completamente diferentes. Desde pequeños, se les habla del valor del tiempo, del poder de la inversión, de cómo hacer que el dinero trabaje para ti. En lugar de pasar la vida entera trabajando por dinero, se les enseña que un error no es un fracaso, sino una oportunidad de aprender, que ahorrar no es guardar lo que sobra, sino decidir a propósito cómo usar los recursos que uno tiene. Se les habla de negocios, de activos, de ingresos pasivos. Se les muestra cómo funciona una empresa, cómo se mueve el dinero y cómo leer una hoja de balance mucho antes de que lleguen a la adolescencia. Los ricos no esperan a que la escuela les enseñe esto porque saben que no lo hará. Toman la responsabilidad de educar a sus hijos en casa, no solo con palabras, sino con ejemplos, con conversaciones reales, con decisiones del día a día que involucran dinero, planificación y visión a largo plazo. Cuando un hijo pregunta ¿qué es un impuesto?, no se le dice que eso es para adultos, se le explica cómo funciona, para qué sirve, quién lo paga y cómo reducirlo legalmente. Si pregunta ¿qué es una inversión?, no se le responde más adelante. Se le muestra con ejemplos reales, con acciones pequeñas, con decisiones que se pueden entender a cualquier edad. Robert Kiyosaki lo dijo de forma clara en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Lo que marca la diferencia entre los que prosperan y los que se estancan no es el dinero con el que empiezan, sino la mentalidad con la que fueron formados. Hay hijos de familias humildes que se convierten en millonarios porque aprendieron a pensar en términos de valor, de oportunidades, de decisiones inteligentes. Hay hijos de familias con recursos que pierden todo porque nunca entendieron cómo funciona realmente el juego financiero. La clave no es lo que tienes, es lo que sabes hacer con lo que tienes. Los hijos de los ricos aprenden desde temprano a ver oportunidades donde otros ven riesgos, aprenden que el tiempo es más valioso que el dinero y que cada decisión cuenta, aprenden a tomar responsabilidad por sus resultados, no a buscar excusas ni culpables. Entienden que ahorrar por ahorrar no construye riqueza, que el dinero inmóvil pierde valor con el tiempo, que hay que moverlo, invertirlo, protegerlo, multiplicarlo. Y lo más importante, aprenden que la libertad financiera no es un premio reservado para unos pocos, sino una posibilidad real para quien estudia, practica, arriesga y construye con inteligencia. Mientras en la escuela tradicional se enseña que debes estudiar para conseguir un trabajo, en la educación que reciben los hijos de los ricos, se enseña que debes estudiar para crear valor, resolver problemas y multiplicar tus capacidades. La diferencia está en la mentalidad, en lo que se habla en casa, en lo que se permite experimentar, en lo que se modela cada día. Los ricos no dejan en manos del sistema la formación financiera de sus hijos, porque saben que quien domina el lenguaje del dinero domina su propio destino. El ciclo de la deuda. Desde jóvenes se nos enseña que endeudarse es parte natural de la vida, que para estudiar hay que pedir un préstamo, que para tener una casa hay que firmar una hipoteca, que para vivir bien hay que financiar todo con tarjetas de crédito. Pero nadie nos explica cómo funciona realmente ese ciclo, cómo los intereses crecen silenciosamente, cómo la deuda se convierte en un peso constante que condiciona nuestras decisiones, nuestro tiempo y nuestras posibilidades. El sistema financiero está construido para que entres en él cuanto antes y salgas de él lo más tarde posible, si es que alguna vez lo haces. Los bancos ofrecen créditos a estudiantes sin ingresos, tarjetas a jóvenes sin educación financiera, préstamos a consumidores sin respaldo, porque saben que la deuda es un negocio rentable. El interés compuesto que nunca te enseñaron a tu favor se convierte ahora en su herramienta en tu contra. El dinero prestado genera pagos que se repiten durante años, y en muchos casos no por necesidad real, sino por presión social, por ansiedad, por falta de conocimiento financiero, mientras crees que estás progresando.
En realidad, estás atado a una cadena invisible. Comprar cosas que no necesitas con dinero, que no tienes para impresionar a personas que no conoces. Se ha vuelto normal endeudarte para un coche, para un móvil, para unas vacaciones. Todo eso se celebra, mientras el ahorro, la inversión, la espera y la disciplina se ven como comportamientos raros, anticuados o incluso sospechosos. Las instituciones no promueven la libertad, promueven el consumo. Los anuncios te dicen que lo mereces. Las plataformas te ofrecen cuotas sin interés. Los bancos te llaman con preaprobaciones. La trampa está en que al principio parece fácil, cómodo, accesible, pero cuando el ingreso depende de un solo empleo y los gastos se multiplican, el sistema muestra su verdadero rostro. Y lo más grave es que nunca se te enseñó a salir de ahí. No se te dieron herramientas, ni mapas, ni modelos mentales para liberarte de la deuda, ni se te explicó cómo evaluar un crédito, cómo negociar una tasa, cómo decir no a una compra emocional, o cómo generar ingresos que no dependan del salario. El ciclo de la deuda funciona, porque no sabes que existe, porque lo vives como parte normal del crecimiento adulto, porque nadie lo cuestiona, y porque quienes lo diseñaron saben que cuanto más temprano entres, más tiempo te quedas atrapado dentro, y cuanto menos entiendas cómo funciona, más seguro es que pagues más de lo necesario durante más tiempo del que puedes permitirte. El guión oculto del sistema. El sistema educativo que conoces no fue creado para hacerte rico, ni para ayudarte a construir libertad financiera. Fue diseñado hace más de 100 años, durante una época en que el mundo necesitaba obreros para las fábricas, soldados para las guerras y empleados para las oficinas. Ese modelo se enfocó en crear personas obedientes, puntuales, disciplinadas, que supieran seguir órdenes, respetar la jerarquía, cumplir horarios y repetir procedimientos una y otra vez, sin quejarse, sin cuestionar, sin imaginar otro camino. Ese sistema funcionaba cuando el éxito se definía por tener un empleo estable, una casa propia y una pensión al final del camino. Pero el mundo cambió. La economía, cambió la tecnología, lo transformó todas las reglas del juego. Ya no son las mismas, y sin embargo, el sistema educativo sigue igual, con las mismas materias, el mismo formato, las mismas pruebas, los mismos silencios. No es casualidad que no se enseñe educación financiera en las escuelas. No es un simple olvido, es una omisión funcional, porque un ciudadano que no entiende cómo funciona el dinero es más fácil de controlar, más fácil de endeudar, más fácil de mantener ocupado y distraído un ciudadano que no sabe cómo se crean los impuestos, ni cómo se evita legalmente pagar de más, ni cómo se construye un ingreso pasivo. Será siempre dependiente de un salario del gobierno, de un sistema que no lo representa, pero que lo condiciona en cada decisión. El guión oculto es simple, mantenerte dentro de un ciclo controlado, donde estudias, trabajas, pagas tus deudas, consumes y vuelves a empezar ese guión. No incluye libertad, no incluye abundancia, no incluye independencia, porque un individuo libre financieramente es un individuo difícil de dirigir, difícil de callar, difícil de comprar el sistema. No necesita personas que piensen por sí mismas, necesita personas que sigan funcionando sin hacer preguntas incómodas, y por eso no te enseña cómo funcionan los bancos, ni cómo se genera la inflación, ni cómo el dinero pierde valor con el tiempo, ni cómo ciertas élites acumulan poder gracias a tu desconocimiento. Te dicen que el dinero no importa, que no deberías preocuparte por eso, que lo importante es el conocimiento y la formación, pero omiten que en la vida real el conocimiento sin recursos es frustración, que la libertad requiere estrategia y que el dinero no es el fin, pero sí el medio, sin el cual es muy difícil construir tus propios términos de vida. Y mientras tanto, las personas más ricas no esperan que la escuela les enseñe estas cosas. Se educan fuera del sistema, leen libros, asisten a conferencias, buscan mentores, se rodean de otros que entienden el juego y lo juegan con inteligencia. Mientras tanto, millones siguen atrapados en un modelo que los prepara para obedecer, no para liderar, para consumir, no para crear, para esperar, no para actuar. ¿Dónde se aprende realmente a ganar dinero? Si la escuela no enseña cómo ganar dinero, entonces alguien tiene que hacerlo, porque vivir sin entender cómo se crea, administra y multiplica el dinero es vivir siempre con miedo, con dependencia, con límites que no ves, pero que te afectan en cada decisión. Y es aquí donde comienza la verdadera educación financiera, fuera del aula, lejos del currículo oficial, en libros, conversaciones, errores, negocios, fallidos, mentores, ejemplos reales, donde el conocimiento se obtiene no por obligación, sino por necesidad.
Se aprende observando a quienes ya lograron lo que tú buscas. Se aprende leyendo a personas que transformaron su vida a través de decisiones financieras inteligentes. Se aprende intentando cometiendo errores, aprendiendo del resultado y volviendo a intentarlo con más claridad y estrategia, porque nadie te va a enseñar cómo prosperar mejor que la propia experiencia, aplicada con conciencia y mentalidad correcta. Ganar dinero de forma inteligente no es cuestión de suerte ni de talento innato. Es una habilidad que se construye como cualquier otra con estudio, práctica y paciencia. No necesitas ser un genio. Necesitas ser constante. Necesitas entender cómo fluye el dinero, cómo funciona un negocio, cómo se vende una idea, cómo se crea valor para otros y cómo se cobra ese valor sin miedo, sin culpa, sin esperar permiso. La educación financiera real comienza cuando dejas de pensar como consumidor y empiezas a pensar como creador, cuando dejas de preguntarte cuánto cuesta y empiezas a preguntarte cuánto vale, cuando dejas de buscar seguridad y comienzas a construir independencia. Ahí es donde se rompe el patrón, donde dejas de seguir el camino que todos siguen y empiezas a trazar el tuyo. Hoy puedes aprender más de dinero en un solo libro que en 15 años de escuela. Puedes escuchar a personas que comparten sus aciertos y fracasos. Puedes ver cursos, leer artículos, seguir canales que hablan claro, sin fórmulas mágicas, pero con sentido práctico y enfoque realista. El conocimiento está disponible más que nunca. El problema no es la falta de acceso, es la falta de intención. Aprender a ganar dinero requiere un cambio de mentalidad, pasar de esperar a actuar, de depender a crear, de sobrevivir a construir. Si estás viendo este video, es porque ya diste ese paso, porque no te conformas con lo que el sistema ofrece, porque sabes que hay más y que tú puedes aprender a lograrlo. El nuevo camino hacia la libertad financiera. La libertad financiera no es un sueño lejano, reservado para unos pocos, es un camino que empieza cuando decides aprender lo que nadie te enseñó, cuando dejas de depender del sistema y empiezas a construir por tu cuenta. No se trata de hacerte rico de la noche a la mañana, sino de cambiar tu forma de pensar, actuar, decidir y usar el tiempo. Cada persona tiene un punto de partida distinto, pero todos pueden avanzar si dejan de esperar permiso, si entienden que no necesitan suerte ni contactos, solo conciencia, claridad y acción. Empiezas pequeño con lo que tienes. Lees un libro, vendes una idea, aprendes de un error, analizas tus gastos, cambias hábitos, ahorras, inviertes, pruebas otra vez, y lo haces sin prisa pero sin pausa. No se trata de encontrar un camino perfecto, se trata de avanzar, sin rendirse, entendiendo que la libertad no se compra, se construye con decisiones diarias, con mentalidad, con educación financiera real, con disciplina y con visión de largo plazo. No necesitas ganar mucho, necesitas aprender a administrar lo que ya ganas. No necesitas tener todo claro, necesitas empezar y ajustar en el camino. No necesitas aprobación, necesitas compromiso contigo mismo, con tu futuro, con tu valor, porque nadie lo va a hacer por ti, nadie va a darte libertad, si no estás dispuesto a tomarla y defenderla. El nuevo camino no está en la escuela, no está en el empleo tradicional, no está en la promesa de seguridad, está en tu capacidad de observar el mundo, entender cómo se mueve el dinero, cómo se generan los resultados y cómo puedes tú crear algo valioso que te libere del ciclo de la dependencia, del miedo, de la deuda, del estancamiento. Todo comienza con una decisión, dejar de ignorar las reglas del juego, aprender cómo funciona y empezar a aplicarlo paso a paso sin excusas, sin esperar el momento ideal con lo que tienes hoy, porque mientras muchos esperan, tú ya empezaste. Y ese es el verdadero punto de quiebre entre los que siguen atrapados y los que empiezan a liberarse. Si este video te mostró lo que la escuela nunca te enseñó, suscríbete, comenta, comparte este mensaje y empieza hoy a construir tu libertad financiera, porque nadie lo hará por ti.